Estamos celebrando el domingo sexto después de Pentecostés y para esta ocasión la epístola está tomada de la carta que San Pablo escribió a los romanos y nos dice lo siguiente: Hermanos, todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, lo hemos sido en su muerte. Hemos quedado sepultados con Él por el bautismo que nos sumerge en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por el poder del Padre, también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si fuimos injertados en Él por medio de la semejanza de su muerte, lo seremos también por el de su resurrección. Sabemos bien que nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que sea destruido el cuerpo del pecado y no sirvamos ya más al pecado, pues el que muere se libera del pecado. Y si estamos muertos con Cristo, creemos que viviremos también con Cristo. Sabemos que Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no tiene poder sobre Él. Su muerte fue muerte al pecado, de una vez para siempre, y su vida es la vida de Dios. Así ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesucristo nuestro Señor. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, hallándose una inmensa turba alrededor de Jesús y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo: Lástima me da esta multitud, porque 3 días hace que me siguen y no tienen qué comer. Y si los envío a sus casas en ayunas, desfallecerán por el camino, pues algunos vienen de muy lejos. Respondiéronle sus discípulos: ¿Quién será capaz de procurarles pan en abundancia en este desierto? Y les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Respondieron: 7. Mandó entonces a la gente sentarse en el suelo, y tomando los 7 panes dio gracias y los partió, y dio a sus discípulos para que los distribuyesen entre las gentes, y se los repartieron. Como tenían algunos pececillos, los bendijo también, y mandó distribuirlos. Comieron hasta saciarse, y de las sobras se recogieron 7 canastas, siendo los que habían comido como 4,000, y los despidió. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. El día de hoy, en la sociedad en que vivimos, los tiempos en los que estamos, en los que nos ha tocado vivir, vemos que hoy en día sobran universidades, sobran escuelas, sobra información. Hay una sobreinformación tóxica, porque tenemos al alcance lo bueno y lo malo y sobra. Vemos que se enseñan 1000 cosas, que se multiplican las instituciones, que se habla de progreso, de ciencia, de derechos, de libertad, y sin embargo, la gente no sabe qué hacer. Abundan maestros y los jóvenes están desorientados. Sobran universidades y la sociedad va a la ruina. Parece que entre tanta ciencia y entre tanto conocimiento estamos perdidos. El hombre está perdido, es la realidad. Nunca hubo tantos caminos para conocer la verdad y nunca ha habido tanta confusión. Nunca se ha enseñado tanto y ha habido tanta ignorancia, porque es la realidad. La sociedad del día de hoy es muy ignorante, más ignorante que la de las generaciones pasadas. Y la información sobra, está al alcance de las manos. Y es una contradicción que la gente hoy en día ni siquiera sabe leer. Algo tan básico, algo tan sencillo. Vivimos en una era obscurantista, ignorante. ¿No es curioso que habiendo tanta información y habiendo tanta tecnología, seamos tan ignorantes? Y que desconozcamos los problemas más básicos de la vida humana. Aunque las aulas estén llenas y las bibliotecas también, las almas están vacías, es la realidad. El mundo está lleno de información, pero desfallece por dentro. ¿No será que hemos olvidado algo esencial?
¿No será que en medio de todo esto que tenemos, hemos olvidado lo únicamente necesario para la vida humana? El Evangelio del día de hoy, que nos cita la Iglesia, nos habla de una gran multitud que seguía a nuestro Señor, más de 4,000 hombres. ¿Y por qué lo seguían? 3 días lo estuvieron siguiendo. ¿Pero por qué lo seguían? Porque querían escuchar su doctrina, querían escuchar la predicación y no les importaba nada. Dejaron sus casas, dejaron todo y lo siguieron. Y nuestro Señor se iba yendo al desierto y la gente lo seguía. Tan así que se quedaron sin comer, ya no tenían que comer. La gente tenía esa sed de la verdad, como el día de hoy también, o deberíamos de tenerla. Pero hay un detalle que nos señala el Evangelio, que llama poderosamente nuestra atención. Dice que nuestro Señor ve a la multitud, ve que ya no tienen comida, ve que tienen hambre, y dice que se conmovió. Le habló a los apóstoles y les dijo: me conmueve, tengo lástima de ellos. Y el Evangelio que leímos en este domingo es el de San Marcos. San Marcos recogió lo que San Pedro le contó, es decir, San Marcos está escribiendo lo que San Pedro le dijo. Pasó esto y pasó esto y pasó lo otro. Y es una palabra griega que es muy importante para poder entender este Evangelio y de lo que queremos hablar. Es una palabra griega que significa compasión desde lo más profundo del corazón, splaxinomai. Es una palabra especial, solamente la mencionan 4 veces. En las 2 multiplicaciones de los panes, cuando el hijo de la viuda de Naín, y cuando nuestro Señor se conmovió en el huerto de los olivos. Y es una palabra específica, no es una simple compasión, no es una simple tristeza, no. Es como cuando decimos: tengo una preocupación tan grande que me duele la boca del estómago. Tengo una angustia tan grande que me siento mal. Estoy como ansioso, estoy preocupado. Eso es lo que nuestro Señor sintió. Se preocupó por ellos, lo quiso sentir. Y los apóstoles lo vieron, era visible. Era notable que nuestro Señor estaba preocupado. Pero no fue una compasión estéril, porque de ahí brotó un milagro. Se conmovió y les multiplicó el pan y dijo: ahí está, coman, lo necesitan. Pues lo mismo ocurre con el alma. Si no le damos el alimento verdadero, si no la nutrimos con la verdad de la doctrina, de los sacramentos, de la virtud, de Dios, el alma se muere. Por eso toda enseñanza que excluye a Dios no educa, deforma. Por eso lo que mencionábamos al principio se explica tan sencillamente diciendo que la educación separada de Dios es perversión. Así tal cual. Tenemos que decir las cosas con todas sus letras y la verdad tal cual es. Y para demostrarlo vamos a explicar cómo la educación verdadera y auténtica exige la presencia de la religión. Porque la enseñanza sin fe produce una sociedad sin alma, y es urgente rechazar estos modelos falsos y reconstruirlos desde nuestro Señor Jesucristo. La educación es el arte de formar al hombre, es el arte de tomar a un niño y enseñarle las herramientas necesarias, los conocimientos básicos y la formación necesaria para que sea un hombre de bien, para que sirva a la sociedad, para que sirva a la iglesia, para que sirva a la patria. Y aquí es donde cabe la pregunta: ¿qué es el hombre? Porque si no entendemos qué es el hombre, no vamos a entender qué es la educación. El hombre es un animal, es un productor, es un consumidor, es una estadística, es un obrero que sirve para generar dinero. No, el hombre es una criatura de Dios, hecho a su imagen, destinado a la eternidad, destinado a vivir por siempre en el cielo. Y si ese destino es el cielo, cualquier cosa que no ayude a conseguir su fin no es formación, es deformación. Todo intento de educar que no le ayude al hombre a conseguir su fin es ciego, no sirve para nada. Porque lo único que tiene que hacer el hombre es ser feliz.
y solamente puede ser feliz en el cielo. Por eso su Santidad Pío XI, en la encíclica Divini Ilius Magistri, donde habla de la educación, porque ya se estaba promoviendo la educación anticristiana, que es obligatoria en todas las naciones gobernadas por la masonería, decía: no puede haber verdadera educación sin religión, porque la educación consiste en formar al hombre entero y el fin del hombre es sobrenatural. Podemos formar buenos obreros, podemos formar buenos ingenieros, podemos formar buenos médicos, qué bueno, no está mal, la sociedad lo necesita, pero no nada más necesita eso el hombre, necesita aprender a llegar al cielo, necesita aprender a alcanzar la eternidad. Por eso la religión no es un accesorio de la escuela, debe de ser su centro. Miren, esto que decimos en la época cristiana, después que nuestro Señor murió en la cruz, que tenemos evangelio, que tantos santos han procurado la educación católica, parece que está fuera de lugar, porque aún los paganos lo entendieron. Hay un escritor griego llamado Plutarco. Él se dedicó a escribir mucho sobre la historia del paganismo y escribió muchas biografías de generales, de reyes, de emperadores, y se dedicó a viajar por toda la antigüedad, por Grecia, por Roma, por Egipto, para conocer lo que iba a escribir, porque él decía: no puedo escribir la historia si no voy al lugar donde se vivió. Y al terminar de recorrer toda la civilización antigua dijo: encontré ciudades sin murallas, sin monedas, sin gobierno, sin hospitales. Encontré ciudades en donde nada más había casas y medio vivían ahí, pero no encontré una sola ciudad en donde no hubiera altar, sacrificio y sacerdotes. Y concluyó: ninguna civilización se puede fundar sin el temor de Dios. Y era pagano, no era cristiano, y él lo reconocía. Y precisamente luchó y trabajó porque en Grecia se siguiera procurando la educación religiosa de los jóvenes. Era pagano, no conoció el cristianismo, no conoció a nuestro Señor. Y su sola razón le llevó a concluir esto: quitar la religión no es neutralidad, es mutilación. No existe la escuela laica, es anticristiana, es la realidad. No existe la escuela laica, no puede ser laica. Una escuela sin religión es perversión, es la realidad, porque no nos enseña a vivir, nos enseña a sobrevivir sin sentido, a medio vivir en sociedad, a trabajar, a tener lo básico para sobrevivir y ya. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué es lo que sucede después de la vida? La verdadera educación integral forma el alma para conocer la verdad, para practicar el bien, para practicar la virtud. Y eso solamente es posible cuando Dios está presente como origen, camino y fin. De otra forma no es imposible. Ese es el problema educativo que estamos viviendo. Y podemos crear miles de modelos educativos. Mientras Dios no tenga el centro y el principio de esa educación, no va a funcionar. Todo modelo va a fracasar. Ya lo decía Monseñor Todt allá en Hungría. Decía: aquí cada año hacen un modelo educativo y ninguno funciona. Y cada uno es peor que el anterior. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es formar buenos ciudadanos. Y entonces crean un modelo y otro. Pero no saben que ya hay un modelo educativo que Dios nos dio. Son 10 mandamientos. Si tú le enseñas al hombre a temer a Dios, no vas a necesitar policías, no vas a necesitar leyes. Solito el hombre va a saber qué tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. Aunque le pongamos un policía a cada ciudadano, si no le enseñamos a temer a Dios, no se puede mantener el orden. A veces nos sorprendemos. ¿Por qué vivimos en una sociedad tan insegura, tan corrupta, tan mala, tan desordenada? Y decimos: es problema del gobierno, es problema... No. El problema está en la educación. Ese es el problema.
No le enseñamos a los jóvenes a temer a Dios. Y el que no le teme a Dios no le teme a nada. Es la realidad. Allá en Francia se cuenta que antes de la Revolución Francesa, la masonería decía: ¿cómo le vamos a hacer para poder quitar el poder a la iglesia? Para que el rey deje de defender a la iglesia. Y se dieron cuenta de que la mayoría de los buenos hombres, de los políticos, de los generales, que mantenían en orden a la sociedad, salían de los colegios jesuitas. ¿Qué hicieron? Los suprimieron. 60 años después, la Revolución Francesa sumió a Francia en un caos total. Ellos sí lo comprendieron. Dijeron: destruye las escuelas cristianas y vamos a destruir esta sociedad. Y fue la realidad. Es más, cuando al rey de Francia le dijeron que fuera a abogar con el Papa para que suprimiera la Compañía de Jesús, un jesuita le dijo: si usted hace eso, la primera cabeza que va a rodar va a ser la de sus sucesores. Se lo aseguro. Y fue profético. La primera cabeza que rodó en la Revolución Francesa fue la del rey de Francia, un sucesor de ese rey que procuró destruir la Compañía de Jesús. Hay que entenderlo. El gran problema de nuestra sociedad es un problema educativo, porque los frutos de una educación sin Dios son terribles. San Pío X ya lo decía y denunció con una mirada profética: si separamos la educación de la religión, estamos arrancando al niño lo único que lo puede guiar en la vida. Y lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Generaciones que saben usar la tecnología, pero no saben rezar. Que saben discutir, que saben pelear y decir que tienen derechos y libertad, pero no saben amar. Una juventud que puede destruir, pero no sabe construir. Son capaces de ciencia, pero incapaces de sacrificio. Sí son competentes para triunfar, para querer ser el mejor, pero no saben sufrir nada, no tienen la fuerza para sufrir lo que implica estar en esta vida. Quieren un mundo perfecto, quieren un mundo feliz en donde no hay sufrimiento. No existe. Este mundo está dañado por el pecado original. No podemos ser felices en esta tierra, hay que sufrir y hay que capacitar al hombre para que sufra, para que padezca. Por eso el día de hoy se habla de derechos, pero no de deberes. Se habla de libertad, pero no de verdad. Y sí, se celebra la tolerancia y hay que ser tolerantes con todos, menos con el católico, menos con el que tiene fe. Nosotros podemos decir cualquier mentira, barrabasada y media allá afuera, y nos tienen que respetar y nos tienen que creer. Si yo digo que soy un perro, que soy un gato, que soy un árbol, me tienen que creer. Pero si yo digo que Cristo es Rey, soy un fanático, soy un loco. A ese nivel hemos llegado. Esa es la consecuencia de quitar a Dios de la escuela. Esa es la consecuencia de que en un aula de clases no esté el crucifijo en el lugar de honor y no se le enseña al niño que primero está Dios y luego todo lo demás. Mientras no regresemos a Dios al centro, la educación siempre va a fracasar. Ese es el problema de la educación. Esa es la realidad y lo estamos viviendo. Las consecuencias que vivimos son tan palpables que nadie puede cerrar los ojos y decir que no está pasando nada. Esa es la realidad. No podemos cerrar los ojos e ignorar lo que estamos viviendo. Necesitamos que Dios nuestro Señor vuelva al centro, porque la sociedad en que vivimos es fruto de un sistema que ha apartado a Dios de las aulas, que educa el cuerpo pero abandona el alma, lo más especial. Y así las familias se disuelven, la juventud se pierde, la sociedad se degrada porque falta lo esencial, falta la luz de Dios, falta la única verdad que es indudable en esta tierra, la verdad que nuestro Señor Jesucristo trajo a esta tierra, a este mundo. Hay que entenderlo.
Toda educación que no pone a Dios en el centro es un fracaso total, es perversión, no puede funcionar, es imposible. Dios nuestro Señor debe tener el centro, porque la educación tiene como corazón a la religión. Y si quitamos la religión de la educación, la estamos desentrañando. Es la realidad. Miren, aún los autores anticristianos, aún aquellos que con su ideología forjaron las sociedades anticristianas en que vivimos, reconocían la importancia de la religión. Claro, perseguían la religión católica. Y entonces, ¿qué hacían? Poner cualquier religión, menos la religión católica. Pero reconocían que se requería la religión. Aún los mismos enciclopedistas de Francia, que hicieron la Revolución Francesa, pretendieron inventar la religión de la razón. No lo lograron, no funcionó, pero el día de hoy sí. El día de hoy, si nosotros decimos, el Evangelio enseña tal cosa, se cuestiona, pero basta que una persona diga, un estudio científico demuestra que tal cosa. Dime, ¿de dónde sacaste el estudio? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dice? ¿Cuál es la razón? Nadie cuestiona. Es la religión de la razón. Con que nos digan ciencia, nosotros seguimos ciegamente lo que nos dicen. No cuestionamos, no preguntamos, no investigamos. Esa es la consecuencia de quitar a Dios del centro de la educación. Decía el santo cura de Ars, deja a un pueblo sin sacerdote 30 años y adorará a las bestias. Es la realidad, lo estamos viviendo. Hemos quitado a Dios de las escuelas y hoy está la religión del internet, está la religión de la ciencia, de la razón. A todos les creemos, a todos les hacemos caso, menos a Dios. Eso es lo que sucede cuando descorazonamos la educación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No basta lamentarse. Es hora de decidir, es hora de trabajar. Vamos a seguir entregando nuestras almas y las de nuestros hijos a un sistema de perversión que les impide llegar al cielo. Vamos a seguir aceptando que una escuela presuma de progreso, pero niegue a Cristo. Hay que sacar la consecuencia lógica y práctica, porque Pío XI lo resumía con gravedad en aquella encíclica sobre la educación. No se puede conceder a nadie el derecho de educar fuera de la verdad y del orden querido por Dios. Es lo que decía el Papa, es lo que él mandó y fue la orden dada a los obispos. No pueden autorizar ninguna escuela donde no se ponga a Dios en el centro, donde no se enseñe el orden que Dios trazó. No se puede, es imposible, no lo hagan. Ahí es precisamente donde vemos la diferencia entre la Iglesia católica y el modernismo, que el modernismo lo primero que hizo fue defender la libertad religiosa, que cada quien decida, que cada quien escoja qué religión quiere que sus hijos tengan, y en las escuelas pueden enseñar cualquier religión. Ya lo dijo Pío, no se puede. Dice, cada persona puede creer y enseñar lo que quiera, pero el error no tiene derechos. El error no se puede defender jamás. El error se tiene que desterrar y el error se tiene que combatir. En temas religiosos, decía Pío IX, no podemos ser neutrales. O estamos con Cristo o estamos contra Cristo. Es la realidad. Y Pío XI lo dijo. La educación, la escuela, ¿pone a Dios como centro o no? Si lo pone como centro, es una escuela católica y allí tenemos que ir. Si no, es una escuela anticatólica y no podemos ir. Tenemos que combatirla, rechazarla y trabajar por destruir esas escuelas, porque son centros de perversión. Y Pío XI iba a la práctica, porque él fue el que autorizó personalmente el que aquí en México se defendiera con las armas el cristero. Él iba a la práctica y sabía la necesidad y lo urgente de defender la fe.
Es urgente desenmascarar esta impostura, denunciar y tener muy claro que la educación sin religión es una traición al alma humana, no funciona, no sirve, es una pérdida de tiempo y mucho más, pervierte al joven, lo pervierte porque no le enseña a salvar su alma. Es tiempo de entender que el único maestro es Cristo nuestro Señor, de reconstruir el aula de clases desde el altar, de formar desde el Evangelio, con claridad, con caridad, con firmeza. Es la realidad. Se ha atacado mucho a la Iglesia, es que la Iglesia es enemiga del progreso. Si la Iglesia es enemiga del progreso, ¿por qué el 98% de los descubrimientos científicos son fruto de hombres creyentes? Y de ese 98%, el 80% eran católicos. ¿Por qué? ¿Por qué si la Iglesia es enemiga del progreso, la Iglesia creó las universidades, las escuelas públicas, las bibliotecas? ¿Por qué? Es una idea errónea que nos han metido a fuerza de repetírnosla. Pero la Iglesia empezó a educar desde el altar. ¿Qué es lo que hacía el misionero cuando llegaba a un lugar incivilizado? Poner un altar, levantar una cruz, celebrar la Santa Misa y comenzar a predicar. Y así se levantaron todas las civilizaciones, así se levantó nuestra civilización mexicana, en torno de un altar. Eso es lo primero que procuraban los misioneros cuando llegaban a un país. Y desde el momento en que quitamos a Dios de la educación, estamos viendo cómo nuestras sociedades se desmoronan y se desbaratan. Estamos viendo cómo lo que la Iglesia levantó durante cientos de años, la masonería y la educación sin religión, lo puede destruir en 50 o menos. Porque es más poderoso el destruir quitando a Dios que el construir con la educación católica. Es la realidad y lo tenemos que entender. La única forma de construir una civilización, de mantener una civilización y de reconstruir una civilización es poniendo a Dios como el centro de la educación. Hay que ir a la historia para entenderlo. Cuando Hernán Cortés vino a México, pues conquistó a los aztecas, unió a las diversas tribus, en fin, y hizo una proeza de hazañas militares para poder pacificar lo que era una barbarie aquí, porque se comían los indígenas unos a otros, y él puso orden. Y le decían, ¿por qué no vas más adelante? Decía, no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque solamente tengo un fraile, decía. Necesito sacerdotes que vengan a educar, que vengan a instruir. Y ellos no entendían cómo es que Hernán Cortés, el general, el que hizo tantas cosas, se detenía. Y entonces pidió a España que le mandaran misioneros. Le mandaron 12 misioneros. Y cuando ellos llegaron a la Ciudad de México, mandó a todos los caciques, a todos los personajes importantes que fueran a la entrada de la ciudad. Y frente a ellos, Hernán Cortés se bajó de su caballo, se puso de rodillas y le besó el hábito a los frailes, porque quería demostrar lo que él estaba convencido, que solamente mediante Dios nuestro Señor se podía civilizar a esas almas. Eso bastó para que los indígenas entendieran la importancia de la religión. Aquel hombre al que ellos le tenían miedo, de rodillas, humildemente, besando el hábito de esos frailes franciscanos. Y allí comenzó nuestra nación, allí comenzó nuestro país. Por eso nuestro Señor nos mandó predicar a los sacerdotes. Dijo, id y enseñad a todas las naciones, porque solamente la Iglesia y la familia somos las únicas dos instituciones que tenemos la autorización divina para enseñar, ninguna más. Solamente la Iglesia y la familia. Por eso nuestro Señor, cuando ve a las turbas necesitadas, sí les dio pan, pero después de predicarles, después de enseñarles la verdad. Hoy el mundo tiene hambre de Dios
y tiene hambre material y tiene deseos de vivir en paz, de vivir en una sociedad armónica. Pues sí, pero ¿qué nos ofrecen las escuelas? ¿Qué nos ofrece el gobierno? Una educación sin Dios. Eso no es progreso, es abismo. Es la fórmula perfecta para destruir una civilización. Y nosotros no nos tenemos que engañar. La familia no tiene que confiarse diciendo, dejo a mis hijos en la escuela y ya. No basta, no es suficiente. Porque solamente donde se enseña a amar a Dios, se puede educar al hombre. Todo lo demás es un error garrafal, disfrazado de cultura. Hay que entenderlo. Hay que comprender que vivimos en un problema religioso muy grande, un problema educativo que la única solución que tiene es poner a Dios en el centro. Es la realidad, porque así fue como se construyó nuestro país y así es como se han levantado las diversas civilizaciones. Y estamos viendo cómo al quitar a Dios del centro, estas civilizaciones se desmoronan, literalmente. Nosotros, gracias a Dios, todavía tenemos un poquito de orden, todavía hay un poquito de funcionalidad en la sociedad. Pero vayamos a Polonia, Alemania, España, Italia, y hay que preguntarle a ellos qué es lo que están viviendo. Y es imposible vivir ahí, es una barbarie, es la realidad, porque ya no tienen a Dios, ya no saben qué hacer, ni siquiera pueden salir tranquilamente a la calle, porque es una barbarie lo que están viviendo, porque precisamente ese era el mundo antes de que la cruz llegara a evangelizar, una barbarie. Y si quitamos la cruz del centro, la barbarie vuelve a resurgir y lo estamos viviendo. Y cada vez va a ser peor hasta que entendamos aquello que nuestro Señor Jesucristo nos dijo: busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. Hay que reflexionar en esto y hay que combatir con todas nuestras fuerzas la educación sin religión, porque es imposible. Hay que entenderlo, hay que comprenderlo, porque esa es la esencia del Evangelio, que nos puede salvar a nosotros y a nuestros hijos para gozar en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.